Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto que era corriente eléctrica. Ya habíamos visto lo que era la corriente, cómo se generaba y cómo funcionaba. Y también qué era el voltaje, la relación que había entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, hoy pasaremos a otro nuevo concepto, que es la energía. ¿Qué es lo que pasa? Que las partículas, estos electrones, estas cargas eléctricas, viajan por un material que es conductor, no puede ser aislante, ya que no tendría electrones de valencia, los electrones que permiten que haya una transmisión de electrones que genera una corriente. Por lo tanto, necesitamos que este material sea conductor, pero lo que pasa es que al moverse estos electrones entre átomos y átomos, lo que va a generar es que el material se caliente. ¿Por qué? Al moverse van a adquirir, por el potencial eléctrico, van a adquirir una cierta energía, y en cada uno de los extremos, para poder moverse, se va a generar una diferencia de potencial. Habíamos hablado en la clase anterior que necesitamos que en uno de los extremos, en comparación al otro, hubiera una diferencia de potencial eléctrico, que es el voltaje, que genera que estas partículas se muevan. Entonces, al moverse, hay una energía cinética considerable en los átomos, y esto se transfiere en forma de calor. El material se calienta en cierta medida. Todos los materiales que conducen corriente eléctrica se calientan. Algunos mejor y otros peor. Nosotros lo que eficientemente lo que quisiéramos es que no haya transferencia, pero la realidad es que hay. Basta ver los computadores que se sobrecalientan, por eso tienen sistema de ventilación, los videojuegos, todas las consolas. Esta transferencia de muchos electrones para generar la información electrónica genera que los conductores o las vías por donde viaja esta se vayan calentando. Entonces nosotros podemos calcular ese calor. El calor es una unidad de energía que se mide en joules, que pueden haberlo visto en física 003, o puede que después más adelante lo vean. Y es la unidad de la energía que dice cuándo un objeto, cómo interactúa con el medio, en cierta medida. Los objetos pueden tener energía cinética, energía potencial, que es lo que se ven en física 001, y denotan como la capacidad o cómo interactúa el objeto con el medio. Si se está moviendo, si no se está moviendo, si hay una fuerza que lo está empujando o está interactuando. Ahora, entonces, si nosotros hacemos que entre dos extremos hay una diferencia de potencial, que habíamos dicho que era el delta V, o lo que nosotros llamábamos voltaje, ese voltaje lo que va a generar es una diferencia de energía. ¿Por qué? Porque si se llegan a mover los electrones, va a haber una diferencia de energía. ¿Y qué es lo que se están moviendo? Son unas pequeñas cargas, una cierta cantidad, delta Q. Entonces, esta diferencia de energía, delta U, el U significa energía, va a estar descrito por delta Q y el voltaje. Porque habíamos dicho en la última clase que en vez de escribir un delta V, que era la diferencia de potencial eléctrico, podríamos simplemente decirle voltaje. Entonces están relacionados tanto la energía con que se transmite en esta carga eléctrica y el voltaje. Como habíamos dicho que los electrones tenían el signo contrario a lo que era la corriente eléctrica, ya que lo que realmente está transmitiéndose por los cables son cargas negativas, se podría dejar ese menos Q. En la literatura siempre va a ese menos Q por el cambio. Entonces, si nosotros queremos que se muevan estas partículas, sí o sí va a haber un cambio de su energía. Va a haber una energía dentro del circuito. Esa energía se transfiere en forma de calor. Es lo más común. Uno toca el cable y lo siente caliente. Está relacionado tanto por la cantidad de cargas que pasan como su voltaje. Si yo quisiera saber cuánta energía se está transfiriendo en unidad de tiempo, yo podría dividir por delta T en ambos lados. Y aparece un concepto que ya me habíamos visto en la clase de la semana pasada, que era la corriente, la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de cargas en un determinado tiempo. Era la definición. Entonces, lo que tenemos acá
es simplemente que esta diferencia de energía en el tiempo es simplemente la carga por el voltaje, la corriente por el voltaje. A esta unidad de cuánta energía se está perdiendo, cuánta energía se está ganando en el tiempo, nosotros lo vamos a llamar como potencia, con una P. Y es la segunda ecuación que uno puede encontrar en una relación corriente, voltaje, resistencia. La de la semana pasada era voltaje igual a corriente por resistencia. Ahora tendríamos esta energía, esta unidad de energía que vamos a llamar potencia, y va a estar relacionado tanto por la corriente como por el voltaje que lo relaciona. ¿Qué unidades va a tener esta potencia? Se mide en watts y uno ahí puede medir, ejemplo, los aparatos. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo el circuito ahora, para entenderlo de cierta manera, y en el cual en este circuito van viajando electrones para generar esta corriente eléctrica. Estos electrones se van moviendo con una determinada energía que me lo da a mí mi voltaje. El voltaje lo obteníamos por medio de la batería, pero podríamos considerar ya una batería pequeña de 9 volts. Si yo, dentro de esta corriente que se va generando, hago que esta corriente pase por un juguete o algo que consuma energía, lo que va a generar es que se genere esta diferencia de voltaje. Que en definitivas cuentas haya una diferencia de energía que se consuma lo que está aportando la batería. Lo que está aportando la batería, esa diferencia potencial, este juguete o este aparato lo está consumiendo. Es lo que hace el televisor, lo que hace cualquier cosa cuando lo enchufamos. Y nosotros podemos calcular cuánta energía se está consumiendo en el tiempo, que es la potencia. Por eso nosotros en nuestra boleta, cuando llega la cuenta de la luz, nos dice cuánto es el consumo en watts, watt por hora o kilowatt. Normal que sean kilowatts porque los watts son unidades muy pequeñas en comparación a lo que se consume mensualmente. Entonces siempre lo llegan con la unidad de kilowatt, que son 1000 watts. Un kilowatt equivale a 1000 watts. Entonces es la relación de la potencia. ¿Cuánta energía se está perdiendo por unidad de tiempo? ¿O cuánto se está disipando? Entonces cuando nosotros compramos un aparato, vemos un aparato, nos dice, mira, esto está consumiendo 2 kilowatts, lo está diciendo la energía que estamos perdiendo al enchufar eso. ¿Cuánto es lo que estamos consumiendo? Por eso, en muchos estudios, ejemplos, dicen, o la gente piensa, que cuando dicen no conectes, no dejen los cargadores enchufados, si ese cargador no tiene luces y solamente es un transformador, no está consumiendo potencia, no hay pérdida. Al momento que se enchufa con el celular, ahí sí, pero si el transformador, el cargador queda solo, no afecta en nada. Va a haber una pérdida, obvio, va a haber una pérdida tan significativa como pérdida por metros de longitud de cables que tenga la casa. La casa por sí sola, sin tener ningún electrodoméstico conectado, va a haber pérdida, porque se está calentando el cable. Va a haber una cierta cantidad de potencia en watts, pero es mínima. Serán 100 pesos, 200 pesos al mes, que es por la diferencia de la cantidad de cables que hay en una casa. Entonces, poner un enchufe o una zapatilla, si no tiene luces, las luces sí va a consumir, eso nadie lo va a negar, porque para poder alumbrar, ya habíamos dicho en una clase que ocupaba cierta energía, si fuese de gas o si fuese un LED, los LED funcionan en cierta medida de igual manera. Es una diferencia de un material en el cual necesita muy poca energía para que se transfieran los electrones. Entonces esa energía es lo que nosotros vemos como iluminación, pero necesita energía, consume. Entonces de igual manera va a consumir.
no va a pasar si no hay nada con luces o nada que esté usando realmente esa energía. Un transformador es simplemente un cable enrollado. Entonces esta es la potencia. La potencia nos dice cuánta energía se está consumiendo o cuánta energía se está perdiendo por unidad de tiempo. Esa potencia se mide en watts y es simplemente la corriente que pasa por el sistema con la diferencia de potencial eléctrica o el voltaje. Entonces, como nosotros sabemos que el voltaje era igual a la corriente por resistencia, podríamos decir entonces que la potencia es corriente por corriente. Vamos a cambiar este por todo esto. Luego va a quedar corriente al cuadrado por resistencia. O si no tuviéramos la corriente y solamente tenemos el voltaje y la resistencia, nos quedaría el voltaje cuadrado partido por resistencia. Son las tres formas posibles. Si tenemos el voltaje, si tenemos la resistencia del aparato que está consumiendo, o si tenemos la corriente. Son las tres combinaciones posibles para calcular la potencia. Entonces imaginemos el consumo más simple, una resistencia. Tenemos una resistencia, que es lo más simple que uno puede considerar, de 12 ohms. Y nosotros le vamos a calcular, y por este cable va a transmitir o van a pasar 3 amperes de corriente. Entonces tenemos esta resistencia por el cual pasan 3 amperes de corriente. Y queremos calcular la potencia. ¿Qué quiere decir? Que los electrones van a viajar porque hay corriente. Entonces si hay corriente, los electrones se mueven, se están moviendo, porque tiene que haber un voltaje, aunque no lo vemos. Estos electrones van a encontrar esta resistencia que va a generar una pérdida de energía, y esa energía nosotros podemos calcularla como potencia disipada. Se va a ir, esa energía se va en forma de calor, es lo que siempre pasa. El 99,9%. Puede ser luz también, los LED, la ampolleta, pero en general es resistencia, calor, se pierde. Entonces queremos calcular esa potencia disipada. Entonces, la potencia puede ser corriente por resistencia. Habíamos dicho también que podría ser corriente corriente al cuadrado por resistencia. Podría ser también corriente por voltaje. O podría ser voltaje cuadrado partido en resistencia. Como solamente tenemos la corriente y el valor de la resistencia que genera esta diferencia, podríamos calcular el voltaje con la primera opción. Entonces, la corriente van a ser 3 amperes al cuadrado y la resistencia son 12 ohms. Entonces me quedaría 9, porque 3 al cuadrado es 9, y 9 por 12 es 108. Entonces, una sola resistencia me estaría consumiendo 108 watts. Entonces, eso es lo que se está perdiendo por unidades de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los aparatos electrónicos tienen resistencia. Entonces, el conjunto de cómo estén estas resistencias ordenadas es lo que va a generar el consumo. Y eso es lo que vamos a ver también en la próxima clase. Cómo ordenar esta resistencia. Lo vamos a ver mañana. Porque dependiendo de cómo están orientadas, van a ser consumos distintos. Y va a haber propiedades distintas. Lo que se entiende como en serie o en paralelo. En cómo yo ordeno esta resistencia. Entonces, esta caída de potencial se genera por la resistencia. En este problema, si yo no tuviera una resistencia, yo no generaría esta diferencia, podemos decir como caída, como que baja la potencia, porque se está perdiendo por algún lado. Y yo puedo calcular, ahora que conozco
cuánta potencia se está disipando, yo podría calcular el voltaje. También lo podría haber calculado con la fórmula que vimos en la clase pasada, que era VIR, que es simplemente la corriente por la resistencia, que sería 3 por 12, 36 volts. Y eso sería la diferencia de potencial, la caída. Esta resistencia, además de que está generando un consumo, genera la diferencia potencial, hace que los electrones pierdan energía en forma de 36 volts. Y el voltaje, de todas las formas, siempre lo va a dar 108 watts. Entonces, podríamos calcular también, además de la potencia, podríamos hacer otro ejemplo para calcular la energía. La energía, no como potencia en watts, sino que realmente la energía y no la energía en un determinado tiempo. Imaginemos que tenemos un cable que por defecto este cable tiene 5 ohms. Todos los materiales tienen una cierta resistencia y este cable podemos considerar que tiene 5 ohms de resistencia, por el cual viajan en este cable 3 amperes. Ahora el cable por sí solo es como una casa. La casa está llena de cables por donde conduce la corriente. Entonces vamos a imaginar que este alambre tiene una resistencia de 5 ohms y transporta 3 amperes. Y solamente por 5 segundos vamos a calcular cuánto es la potencia disipada por el cable, ¿ya? Y después vamos a calcular la energía o el calor que irradia este cable, porque se va a calentar. La potencia, entonces, nuevamente, necesitamos simplemente la corriente al cuadrado por la resistencia. Va a ser 5 al cuadrado por la resistencia que es 3. Me quedaría 25 por 3. La corriente... disculpe, me equivoqué acá. Estaban al revés. La corriente es 3 al cuadrado y la resistencia es 5. Entonces me queda 9 por 5 y me daría 45. 45 watts. Este cable por sí solo, no me sé el largo del cable, pero yo sé que tiene una resistencia de 5 ohms, que pasan 5 amperes, y yo puedo decir que tiene una potencia, una variación de su energía por tiempo de 45 watts. ¿Cuánto calor o cuánta energía se va a perder en 3 segundos? Va a ser simplemente que la potencia, como ya habíamos dicho anteriormente, va a ser el delta U por delta T. Es la definición de potencia, la variación de energía en el tiempo, que es lo que estábamos diciendo todo el rato. Entonces, si tengo que su potencia son 45 watts, en 3 segundos, bastaría con que lo multiplicara y tendría la diferencia de energía. Pues, son 5 segundos en este caso, entonces serían 45 por 5. Entonces la delta U, que es la variación de energía, sea positiva o sea negativa, va a ser la potencia por la variación de tiempo. 45 watts por 5 segundos. Entonces en 5 segundos yo voy a tener una variación de 225 joules. Entonces esa es la variación que yo voy a obtener. En este caso, esa variación yo entiendo y uno debería pensar que no es ganancia, es solamente pérdida, porque va a pasar la corriente por acá y se va a calentar el cable. Entonces esa es la variación, se pierde. Hay un consumo de la potencia, se disipa la potencia y es porque hay una pérdida de este delta U, que es de 225 joules. Entonces, en resumen, siempre que tengamos corriente que esté viajando
por nuestro circuito, sea un cable, lo que sea, independiente que haya o no hayan, así, que haya una resistencia como R, los cables por sí solos ya también tienen resistencia. Los átomos generan resistencia, los materiales. Entonces, siempre que hayan corrientes, van a haber resistencia. Y la corriente se genera por voltaje. Entonces, siempre vamos a tener esta relación, que la ley de Ohm, que ya habíamos hablado. Pero también podemos relacionar ahora esta potencia. Y esa potencia es lo que son como pi, es una de las fórmulas que algunos se conocen. Y la potencia es simplemente la variación de energía, donde había puesto Q, variación de energía en el tiempo. Entonces, esa es la relación que había ahora. Y es lo que estábamos hablando, que teníamos ahora esta potencia. Entonces, ya entendemos como la parte teórica realmente de todo lo que uno puede hacer en un circuito. Todo lo que uno podría hacer, podríamos empezar a trabajar ya con lo que es un circuito. Pero, para empezar definitivamente, antes de empezar a hacer esto de los circuitos, el circuito más básico de una resistencia con una batería, hay que hablar de la batería. Porque la vamos a utilizar demasiado. Ya recién terminamos de hablar entonces lo que era la corriente, lo que era una resistencia, y que necesitaba un voltaje que lo genera la batería, y también de la pérdida de energía que puede estar relacionado con la potencia. Pero hay que hablar de estas baterías. ¿Por qué? Porque estas baterías van a generar la fuerza necesaria para que los electrones se muevan. Si al fin y al cabo eso es lo que hacen. Estas baterías generan una diferencia potencial eléctrica, que ya habíamos hablado, y lo que van generando es como una fuerza, algo que hace que las partículas o los electrones se vayan moviendo. A esa fuerza eléctrica se le conoce como FEM también. Es más conocido de esa forma. En los cursos de electrónica es como el trabajo por unidad de carga. Y se denota con esta E, así como una E súper rara. Ahí. Como que la primera tiene un cachito arriba. Ahí. Y ese es el símbolo de la FEM. ¿Ya? Que es la fuerza electromotriz. O la fuente de la FEM. Vamos a poner ahí. FEM, que es una E con un cachirulo arriba. Y que es fuente de fuerza electromotriz. Fuente que de fuerza electromotriz. Entonces, las pilas, las baterías son esta fuente y hace que nosotros podamos mover las partículas, que convierte la energía eléctrica en un generador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las baterías, esta batería que nosotros tenemos dibujada realmente no son así, porque las baterías, dentro de la batería, de la pila, también hay una resistencia por sí sola, por estar hecho de un cierto material. Esta pila, aunque genere eh, una diferencia potencial, por sí misma ya tiene una resistencia muy pequeña. Entonces la batería ideal, la que tiene cero resistencia, no existe. La ideal es teórica. En la realidad todas las baterías van a tener sí o sí una resistencia, aunque sea muy mínima, pero la tiene. ¿Ya? Y eso es lo que había que hablar para entender muy bien esta idea, que uno casi siempre lo omite. Eso quiere decir que cuando nosotros conectamos nuestra batería, ejemplo de esta batería, a una resistencia grande, que en comparación a esta resistencia es más grande, realmente en el sistema no tenemos una resistencia, sino que tenemos dos.
Y eso es lo que uno tiene que considerar. Pero nosotros en el curso, es un curso teórico, esto no es un curso ya un poco más especialista en su área, que puede ser que sí lo van a tener en otros cursos. Nosotros solamente lo vamos a hacer la teoría. Entonces, como es teoría, es lo más ideal. Vamos a considerar que no está esta resistencia muy pequeña. Pero hay que nombrarla. Tienen que saber que existe esa, que no existen las baterías ideales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros entonces vamos a tener esta batería y la vamos a conectar. Lo más simple era una resistencia y habíamos calculado la corriente, la resistencia y el voltaje. Imaginemos que son una batería de 9 volts y tenemos una resistencia de 10 ohms. Entonces yo puedo saber cuánta corriente es la que está transmitiendo este cable. ¿Por qué? Porque conozco el voltaje, no conozco la corriente, pero sí conozco la resistencia. Conozco este voltaje, conozco la resistencia, pero no conozco la corriente, pero la puedo despejar. Entonces la corriente va a ser voltaje partido en resistencia y sería simplemente 9 partido en 10 amperes. Ahora, cuando tengo más de una resistencia, va a entrar en juego en cómo se van a ordenar. Basta con dos. Si yo tuviera dos resistencias, podría ponerla de esta forma, o la otra opción es que las puedo poner de esta forma. Solamente con dos resistencias. No hay otra opción. Lo que se imaginan, con dos resistencias son las únicas dos opciones posibles. Y las conecto a la batería, así. Está así o están así. A esto se le conoce como en serie o en paralelo. ¿Cuáles son las en serie? Y es la primera que vamos a hablar, que sería esta verde. Se le llaman en serie por el hecho de que son continuas, que después de una, inmediatamente viene la otra. El electrón viaja por acá. No lo puedo pescar. Vamos a dibujar un electrón. Este electrón viaja por el cable y por su recorrido siente una resistencia y después vuelve a sentir una resistencia. Por eso están en serie. Son continuas. Entonces, están conectadas una respecto a la otra. Y ya no va a ser una resistencia, entonces van a ser más de una. Pueden ser 2, 3, 4. Entonces, a cada una de estas resistencias las tengo que enumerar, las tengo que diferenciar, como R1 y R2. Como la tenemos acá en el dibujo. ¿Ya? Entonces, hay que encontrar la relación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que habíamos hablado recién era que estos electrones, este electrón, tiene una cierta energía que me lo da el voltaje. Este electrón, vamos a hacer el circuito por acá, acá viene la batería. Este electrón viene de acá de la batería, recibe una diferencia potencial, siente la diferencia potencial del extremo mayor y el extremo menor, y siente que tiene que viajar. Entonces va viajando, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando se encuentra con la resistencia tiene una pérdida, que es la potencia, que es la pérdida de energía en el tiempo. Y después nuevamente se encuentra con otra pérdida. Es como una analogía, es como que estos electrones tuvieran una cierta cantidad de dinero, imaginemos 100 pesos o 1000 pesos, y se encuentran con una pérdida, un ladrón o lo que sea, y pierde una cierta cantidad. Y después vuelve a perder otra cierta cantidad y llega acá. Pasa por la batería y vuelve a tener energía, hay una pérdida, y así es el ciclo, hasta que la batería pierde su energía. Eso es lo que le pasa al circuito eléctrico. Entonces, esta energía proviene del voltaje, de la diferencia potencial. Y ese voltaje va a tener que ser igual a la pérdida de cada una de las resistencias. Lo que está dando la batería tiene que ser igual
a la diferencia de potencial eléctrico que se está perdiendo por la resistencia o que está consumiendo. Tiene que ser equivalente, con el ejemplo que estábamos diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que estos electrones tienen la misma corriente, pasa la misma corriente por cada una de las resistencias. Si no fuese la misma, imaginemos que por acá pasa mucho más que por acá, se van a empezar a acumular electrones acá. Porque por acá van a venir más, imaginemos 10 electrones y por acá pasan menos electrones, se van a acumular acá. Tampoco puede ser que por acá pasen menos y por aquí pasen más. Porque si por aquí viene 1 y por acá 10, ¿de dónde aparecen esos 10? Entonces, por cada uno que entra, también por acá también tiene que entrar uno. Entonces tiene la misma corriente, la corriente pasa igual por este camino. Por este camino tiene que pasar la misma cantidad de corriente. Si no, se van a acumular, es lo que habíamos hablado en una de las primeras clases de corriente. Entonces, como la corriente es la misma, nosotros podemos decir que tienen el mismo factor común, R1 y R2. Entonces, el voltaje partido por la corriente, estoy separando, es R1 más R2. Y esta voltaje por la corriente es el voltaje del sistema y la corriente del sistema. Y eso me va a dar una resistencia del sistema. A esa resistencia se le conoce como resistencia equivalente. ¿Y por qué se llama equivalente? Porque estoy diciendo que este sistema se comporta igual como si fuese solamente una resistencia. Que estas dos resistencias se comportan como si fuese una sola. En vez de perder dos veces, estoy considerando que pierdo una vez. Y por eso lo considero como resistencia equivalente, que equivale. Y esta es la fórmula. Le ponen total, de repente le ponen total o equivalente. No hay problema de poner cualquiera de las dos. Y esta es la relación y esta es la fórmula de resistencias cuando están en serie. Puede ser resistencia total o en algunos libros aparece como resistencia equivalente. Que es la relación que hay entre dos resistencias que están en serie. Si son más de dos, si fuesen 3, 4, 5, 6, es la suma simplemente. Eso lo está diciendo la relación. Entonces, imaginemos, podemos hacer un ejemplo. Si tuviéramos una resistencia de 2 ohm y después una resistencia de 1 ohm y una batería de 9 volts, nosotros lo que lo está diciendo es que como están en serie, yo puedo considerar estas dos resistencias como una sola. Como una gran resistencia con otro valor. La batería es la misma, pero la resistencia cambia. ¿Y la resistencia de cuánto va a ser? Como están en serie, la fórmula me dice que es la suma. Entonces va a ser una resistencia de 3 ohm. Y yo puedo calcular entonces la corriente. Porque tengo el voltaje, pregunto la corriente y tengo la resistencia. La corriente que pasa por el sistema va a ser voltaje partido en resistencia. Que va a ser voltaje 9 partido en 3. 3 amperes. Entonces, fíjense, yo estoy diciendo que en este circuito están pasando 3 amperes, que es equivalente a saber que por aquí pasan 3 amperes. Eso es lo que conseguí, calcular cuánto es la corriente que pasa. Y ahora puedo hacer el ejemplo al revés. Podría ver si es verdad lo que dice. Porque esta resistencia, esta sola resistencia, ¿cuánta corriente o cuánta resistencia hay? Yo podría calcularlo. Podría calcular, hacer muchas preguntas, decirme, mira, ¿cuánta es la corriente que pasa por el sistema? ¿Y qué es lo que pasa? Si lo hubiéramos hecho individualmente, así, sin saber esta teoría, sin entender este concepto, diríamos lo siguiente, diríamos, mira, yo tengo un voltaje
Quiero calcular la corriente y su resistencia. Entonces, yo podría calcular la corriente. Esto es el error de que alguien que no haya estudiado, no haya venido a la clase y piense que lo puede calcular de esa forma. Entonces, va a ser voltaje partido en resistencia, la corriente. ¿Y cuánta corriente le va a dar? En este caso, si solamente considera una resistencia, le va a estar dando como corriente 9 partido en 2. Después va a decir, mira, y la segunda va a tener la relación de 9 partido en 1. Y realmente así no se calcula. Tenemos que considerar que esta corriente tiene que pasar la misma, no pueden ser distintas. Teóricamente no pueden ser, porque va a haber una acumulación de electrones, de corriente por acá, o por acá, o por acá. Tiene que pasar exactamente por este camino la misma corriente, por el camino. Si por acá es como algo teórico, si por acá pasan 5 electrones, tienen que devolverse 5 electrones. La corriente tiene que ser la misma. No puede desaparecer un electrón, porque si desaparece uno es que se acumuló por acá, y se va a acumular, y se va a acumular, y se va a acumular. No puede ser. Y no pueden aparecer más electrones de los que partieron. Por eso tenemos que considerar las resistencias como una sola. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la batería ahora y ya no vamos a tener estas resistencias una respecto a la otra. La vamos a tener al lado. A esto se le conoce como en paralelo. ¿Por qué? Porque están al mismo tiempo. Es como los paralelos del curso. Paralelo significa que se están haciendo dos cosas al mismo tiempo. Van en paralelo. A la par. Entonces, aquí la corriente, imaginemos que viajan 3 electrones. Cuando llegan a este punto, esos 3 electrones que entran se van a diferenciar, van a escoger caminos distintos. Puede ser que los 3 se vayan por acá y por acá 0. Puede ser que se vaya 1 o 2. Entonces, la suma ya por este camino en verde o por este camino en morado, por este pedacito de camino, no van a ser la misma corriente. Porque los electrones van a decidir por dónde ir. Que no es lo mismo que el caso anterior, que estaban obligados a ir la misma cantidad de corriente. Entonces, la corriente que va por acá, esta corriente inicial, va a tener que ser igual a la corriente que pasa por acá, más la corriente que pasa por acá. La corriente 1 más la corriente 2. Esta fórmula es cuando son resistencias en paralelo. ¿En qué cambia? Las corrientes ahora son, como recién dijimos, nuevamente voy a hacer el dibujo, voy a hacer un zoom. Por acá viene una corriente I1 y se diferencian dos caminos, para la resistencia 1 y para la resistencia 2 que están en paralelo. Esta resistencia va a pasar una cierta cantidad de corriente y por esta resistencia va a pasar otra corriente, pero la suma de las dos corrientes me tiene que ser igual a la que entra y cuando salgan tiene que darme igual a lo que entró. ¿Por qué? Porque tienen que entrar y salir la misma cantidad de electrones, de corriente eléctrica. Por eso. Ahora, esta corriente proviene de la batería en grande. Viene de esta gran batería que genera este potencial, esta diferencia potencial que es el voltaje. Entonces, yo podría considerar lo siguiente. Esta resistencia tiene una cierta corriente. La resistencia 1 tiene una cierta corriente que me genera el voltaje que consume. Más la otra resistencia por su corriente. Este es el morado y este es el verde. Vamos a poner acá el verde. Y el total de los dos, el total de este voltaje que va a generar una potencia de un consumo de energía,
va a tener que ser igual al voltaje total, a lo que está dando esta batería. Ahora, a diferencia de si a uno ya lo están viendo, a diferencia de cuando estaban en serie lo que estábamos diciendo es que la corriente se mantenía constante. Entonces, por acá estaba. Este voltaje que generaba la pila va a pasar por una resistencia y después pasa por otra resistencia. Pero tenían en común la corriente. Y ahí podríamos calcular resistencia equivalente. Pero ahora no tienen la misma corriente. Este voltaje ya no es la misma corriente, tienen corrientes distintas. Entonces, yo sé que este voltaje es la resistencia equivalente, va a tener que ser equivalente a una resistencia grande por la corriente. Ahí está el voltaje por la corriente que pasa en el sistema. Entonces, yo podría decir lo siguiente del paralelo. Y lo voy a escribir acá. Voy a borrar acá. Y voy a decir lo siguiente. Como yo sé, voy a dibujar el dibujito, que por este camino entra una corriente inicial que viene de la batería, que viene de acá. Y aquí se separan dos caminos. Lo voy a hacer. De resistencia 1, resistencia 2. Esta corriente tiene que ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Pero esta corriente es igual al voltaje partido por la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque yo quiero decir ahora que esas dos resistencias es como una sola resistencia equivalente. Y yo puedo calcular esa corriente. Va a tener que ser la misma, porque en estos extremos, por este borde y por este borde, tienen que pasar la misma corriente. Entonces yo puedo decir eso. Y nosotros sabemos que la corriente en 1 va a tener que ser igual al voltaje que está recibiendo partido por la resistencia 1. Y la corriente 2 es el voltaje partido por la resistencia 2. Reciben el mismo voltaje, entonces tengo 1 partido en resistencia equivalente es igual a 1 partido en resistencia 1 más 1 partido en resistencia 2. Y esta es la ecuación para resistencias en paralelo con la resistencia equivalente. Entonces, en resumen, yo puedo tener dos resistencias o más de dos. Voy a poner 3 ahora. En serie. Y esto yo lo puedo hacer que sea equivalente o que sea igual, que se comporta de la misma forma, como si fuese solamente una resistencia. ¿Y qué relación van a tener? La ecuación va a ser que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. En este caso son 3. Y la otra opción que hay, posible, es que tengo más de una resistencia en paralelo, que están funcionando al mismo tiempo. Pero son opciones distintas. Los electrones pueden escoger por cuál ir y por cuál no. Eso quiere decir que no van a tener la misma corriente. Y por eso se genera esa diferencia. Al no tener la misma corriente en comparación a la original, se genera esta ecuación de la resistencia equivalente. Entonces yo puedo hacer que ese sistema sea equivalente a solamente una resistencia. Y para encontrar esa resistencia equivalente, la ecuación para resistencias en paralelo está descrita por esta ecuación. En la suma inversa. Por tantas resistencias estén en paralelo. En este caso son 3. Y ahí yo tendría por fin la solución del sistema.
Entonces, esto es lo que, ya con esto podemos jugar y hacer muchos ejemplos que los vamos a hacer mañana sobre circuitos. Ya podríamos trabajar con circuitos con resistencia en paralelo o en serie. Podemos calcular su potencia, que es lo que hablamos recién, y podríamos calcular el voltaje si no lo conocemos, su corriente o su resistencia. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta acá porque esto es nuevo. Puede ser que ya lo conozcan de otro curso, sobre todo si son del área, pero lo vamos a dejar acá porque para la gente que todavía no lo ha visto, esto es nuevo y prefiero mil veces que primero practiquen o que vean la teoría nuevamente para que mañana cuando hagamos el ejercicio lo entiendan de mejor forma. No tiene mucho sentido hacer un ejercicio. Mañana vamos a darle toda la clase con ejercicio, pero sería bueno que también practicaran, ¿ya? La teoría. Mañana vamos a hacer algunos ejemplos y haríamos la introducción a las leyes de Kirchhoff, que es como un grado más avanzado. Con esto uno puede resolver sistemas, con lo que vimos hasta hoy día, pero uno puede resolverlo como en un grado, un nivel un poco mayor, que es lo que se conoce como las leyes de Kirchhoff. Pero es la misma teoría, si uno entiende esto, lo que hablé hoy día, las leyes de Kirchhoff tienen todo el sentido. Que la corriente se mantiene constante en un ciclo, en un bucle, o que se diferencia en un nodo. Pero todo eso lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y después las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Y cualquier problema o cualquier duda, no tengan miedo de mandar correo y se soluciona todo lo antes posible. ¿Ya? Lo estaríamos viendo mañana entonces. Cuídense. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Y cualquier duda por correo. Hasta mañana. ¿Ya? Hasta mañana. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, profe.